nuevamente se reconfigura un poco la baraja de figuras políticas nacionales con Daniel Noboa en una segunda vuelta. Para hablar de ellos está con nosotros el abogado Jacobo Quintero. Jacobo, siempre es un placer. Gracias, Fernando. Buenos días y gracias por la invitación. Muy buen día, Jacobo. Queríamos empezar a entenderlo, ir haciendo un repaso por las cosas que se han dado en esta última semana, tal vez desde el debate, tal vez desde el deplorable asesinato de Fernando Villavicencio, que recompone una campaña. Yo conversaba con alguien ayer y me decía, esta campaña ha tenido 3 identidades y le espera 2 identidades y le espera la tercera, porque fue ciertamente una campaña con ciertas previsiones hasta el momento del crimen de Fernando Villavicencio. Luego se transformó, por supuesto, en otra campaña y nos da la impresión, o al menos yo lo pienso así, de que a partir de hoy es una campaña que vuelve a foja cero para volver a construir identidades. ¿Cómo lo ves tú, Jacob? Sí, bueno, es una campaña que es distinta, ¿no? Empezando por el tema de las elecciones anticipadas, que primera vez estamos viviendo lo de una muerte cruzada. Ya desde ahí fue distinto los tiempos, la dinámica, etcétera. Pero es claro que aquí hubo ciertos hitos que marcaron momentos importantes para el análisis, ¿no? La muerte y el asesinato de Fernando Villavicencio, el debate creo que también marcó un hito. Hay muchos analistas que creen que los debates no influyen, pero el tema de Daniel Noboa y su vida en la última semana, luego del debate, confirma definitivamente que el debate sí influye. Al menos sí influye en un electorado que no estaba decidido. Quizás no influye en los que ya estaban decididos por su candidato, pero indudablemente en una votación donde teníamos tal cantidad de indecisos, el debate influyó. Si nosotros recordamos que en el debate las figuras que salieron mucho mejor posicionadas fueron las de Jan Topic y las de Daniel Noboa, es evidente, incluso la esposa de Daniel Noboa decía en una entrevista, realmente el debate fue lo que hizo que la candidatura de mi esposo siga subiendo hacia adelante, y en realidad creo que es así. Entonces se plantea como una nueva opción para los indecisos. No creo que son votos de Daniel Noboa, cosa que es importante también recordarlo. Este es un poco el fenómeno de Herbas o el fenómeno de Yaco en la elección anterior. Son votos que están ahí porque no pliegan a la corriente de la Revolución Ciudadana y también están un poco hartos de la oposición a la Revolución Ciudadana. Entonces quieren una tercera vía, y esa tercera vía en esta elección fue Daniel Noboa a raíz del debate que se hizo más pública su participación, y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora, ¿qué determina eso, Jacob? Lo decíamos con Pablo Medina hace unos minutos. Este es un debate particular, concentra una atención inusitada. Generalmente no es un evento de atención masiva en los barrios populares, ni que define, ni que se traslada del todo o no es del todo visible en los resultados electorales de la semana posterior. Lo determina, decía Pablo, el desamparo, lo determina, decía yo, un elemento de morbo también por saber qué van a decir el resto de candidatos de algo tan cruento, tan de espanto como el crimen de Fernando Villavicencio, y qué me tienen que ofrecer a mí aquellos que deben cuidarme. Entonces, existe esa particularidad en el debate. Es algo que no va a volver a darse, o crees que el debate presidencial va a tomar un peso importante a partir de ahora? Bueno, en el punto primero, si bien es cierto, un debate siempre es un evento que no aglutina precisamente a las masas en una elección, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, en este debate de primera vuelta es evidente que aunque no todo el mundo quizá entendió pormenores de las propuestas de los candidatos, la gente sí estuvo pendiente de qué candidato no estaba confrontando y qué candidato era una tercera vía. Entendamos o no lo que proponía, nos agrade o no lo que proponía, era una tercera vía no confrontativa y aparentemente se expresó bien. Y creo que esto es lo que primó en el ascenso de la candidatura de Daniel Noboa. Y en esta segunda vuelta, indudablemente, cuando venga un debate, creo que va a ser muy relevante, porque vamos a tener ya solo 2 candidatos.
ya no vamos a tener toda la cantidad de múltiples ideas que tuvimos, ni el problema del sistema en el primer debate de la primera vuelta. Ahora van a ser solo dos ideas confrontadas, dos personas confrontadas, dos géneros confrontados, y de alguna manera creo que va a ser muy relevante para poder aglutinar a todos los electores que o continúan con el uno, o continúan con el otro, o están indecisos porque sus candidatos no pasaron a segunda vuelta. Y creo que en el debate va a ser la posibilidad de ver si es Daniel Noboa, si es Luisa González, la opción que la gente va a querer elegir, ¿no? Así que creo que va a ser muy relevante. Y dentro de esas opciones, digamos, porque ahora se reducen a dos, pero hasta ayer hablábamos de al menos 5 candidaturas con posibilidades, o que en nuestras mentes tenían posibilidades de entrar a segunda vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Yacu Pérez? ¿Qué pasó con Javier Herbas? ¿Qué pasó con Otto Sonnenholzer? ¿Dónde se desinflaron? ¿Qué fue lo que no entendieron de las dinámicas de esta última semana tan peculiar de campaña que hizo que sus números cayeran de esa forma? Bueno, cada caso en particular, no habría que analizarlo. En el caso de Yacu Pérez, lo que Yacu Pérez no entendió, no creo que es en la última semana. Creo que Yacu Pérez, al no tener apoyo de la CONAIE, definitivamente pierde fuerza. Y también al no haberse vuelto él ya hace algún tiempo, debe de haberlo hecho, una posición ambientalista en este país. No, están como en una transición. No es un partido verde, no es un partido ambientalista, no es un movimiento que defiende la naturaleza, pero habla de esos temas. Entonces, creo que esta no transición impidió que Yacu Pérez se posicione como ese candidato ambientalista y verde que no tenemos en el Ecuador. Otto Sonnenholzer, creo que la lectura fue incorrecta desde el inicio. Creo que estamos muy cercanos a las muertes del COVID. Creo que estamos muy cercanos del desastre del gobierno de Lenín Moreno, como para pretender haber sido un vicepresidente de ese gobierno que fue tan nefasto y querer que la gente lo olvide tan rápido y lo elija para una contienda electoral como esta. Más allá del posicionamiento que ciertos sectores de la prensa le daban, como el que pasaba a segunda vuelta, como el oponente del correísmo, etcétera, en la realidad la gente no olvidó lo que fue la pandemia y lo que fue el gobierno de Moreno. Herbas, creo que está claro que lo que pasó en la elección anterior fue el golpe de suerte que un outsider tiene en este tipo de encuentros y que no era un voto de Herbas sobre él durante esa elección y ahora ha migrado a otro candidato con características de alguna manera similares. Así es, no era un voto de Herbas, no era un voto de la esquina democrática, era un voto que fluctuaba para una tercera opción. Y esos votos ahora, que ya lo ven a Herbas como un candidato repetitivo, porque viene desde la elección anterior, van hacia Daniel Noboa. Eso es lo que creo que ha pasado. ¿Y por qué no logró concretar? Es decir, bueno, sí, son votos que no son de él, son votos que se posaron momentáneamente sobre Herbas en la izquierda democrática en busca de una tercera vía, de una tercera alternativa, pero son votos que tuvo la oportunidad de concretar y de hacer suyos mientras estuvieron ahí. ¿Qué fue lo que falló? Porque no se concretan como una idea clara, Fernando. Herbas, Yacu, y creo que lo mismo va a pasar posiblemente con Daniel Noboa, veremos, son candidatos que van con la ola mientras va subiendo. Entonces van con la ola, van recibiendo ese apoyo, reciben un poco de votos que no son votos cautivos de ellos, sino votos circunstanciales, pero no hay tras ellos una estructura, no hay una visión clara de un país, no hay una visión clara de quiénes van a ser sus cercanos colaboradores. Si el día de mañana le pides a Javier Herbas que haga un gabinete, va a tener que recurrir a los otros partidos políticos porque no tiene una estructura tras de él que tú puedas saber quiénes van a estar gobernando con él. Lo mismo es lo que está pasando ahora, pienso yo, con Daniel Noboa. Si Daniel Noboa ganara las elecciones, ¿de dónde va a sacar un equipo? Porque no lo ha construido y no tiene una estructura. Entonces, hay que ver si en este camino a la segunda vuelta va construyendo una estructura, porque si tú le preguntas a cualquier persona medianamente entendida en política que te pueda decir quiénes son los más cercanos colaboradores de Daniel Noboa, no va a poderte dar más de dos o tres nombres. Yo no lo sé, y tú me conoces, Jacobo, y sabes cuánto consumo en materia de información. Por eso te digo, es la misma entrevistas de los candidatos, en ninguna se menciona un equipo de trabajo de Daniel. Así es la misma situación con Herbas. Y es la misma situación con Yacu, más allá de la novia o la esposa de Yacu, no conocemos a nadie ahí. Entonces, realmente, el punto está en que si había un Pachacuti, había una estructura tras Yacu. Si había una Conaya, había una estructura.
estemos de acuerdo, no, hay una estructura. Con Herbas no hay estructura y con Daniel Noboa me preocupa que eso es lo que pueda pasar en esta segunda vuelta, ¿no? Vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Ahora, esa ausencia de estructura le va a obligar a Daniel Noboa a salir a buscar alianzas. Esas alianzas van a venir, obviamente, del orillo opuesta a sus rivales, es decir, desde el lado opuesto del correísmo. Lo conversábamos con Pablo Medina hace un momento, pero ¿cómo eso puede variar el discurso que le hemos visto a Noboa? ¿Cómo el recoger alianzas en el camino puede ir determinando una nueva identidad de su candidatura? El problema aquí es lo que le pidan a cambio de esas alianzas. Las alianzas per se no son malas, ¿no? En democracia son normales. El problema es lo que pidan para poder hacer válidas esas alianzas. Porque obviamente él es una figura nueva, más allá de la participación de su padre y la participación que tuvo como asambleísta, es una figura nueva, evidentemente esto es real, no tiene los pesos del pasado, pero va a pretender hacer una alianza con el Partido Social Cristiano, que se queda sin candidato ante la derrota de Topic. Obviamente el Partido Social Cristiano va a exigir cosas para llegar a esa alianza, ¿no? Y entonces ahí el discurso de Daniel Noboa va a tener que cambiar. Si Daniel Noboa se va a aliar a la gente de Fernando Villavicencio, obviamente el discurso va a cambiar. Entonces hay que ver cómo se va construyendo un discurso en la segunda vuelta y que ojalá para bien del país no sea un discurso de un híbrido donde cada quien pone un remache en una sábana para ver qué es lo que sale, porque obviamente sabemos, hay muchas personas que están votando en estos grupos, no necesariamente por una idea, no necesariamente por la derecha, están votando es para que Rafael Correa no gane las elecciones. Y esa es la realidad del problema del país que tenemos, ¿no? Están marcando posiciones. El anticorrismo hace eso, o más bien los electores hacen eso, marcan su posición y de alguna manera eligen entre los personajes que podrían identificarse con esa posición. Y es válido. Sí, el problema es que hasta ahora el discurso de Daniel Noboa no ha sido ese. Claro. Pero en la segunda vuelta posiblemente sí lo sea porque se va a deber a alianzas para poder conseguir al electorado de los otros candidatos que no pasaron a segunda vuelta. Exacto. Entonces vamos a ver necesariamente a este candidato de tercera vía convertirse en un candidato antagónico del correísmo, que es lo que habíamos estado viendo. Al final del día vamos a estar volviendo al mismo. O veamos, Fernando, si tiene la capacidad de estructurarse como una tercera vía, que no sea la opción A ni la antítesis de la opción A, sino realmente que se consolide como una tercera vía. Eso sería lo más interesante en una campaña de segunda vuelta para Daniel Noboa. Puede, Jacobo, tiene esa fortaleza. Puede construir, no sé si tiene la capacidad de construir esa fortaleza de acá a diciembre. No sé si tenga la experiencia política y el conocimiento para poder hacerlo, pero tengo claro que le iría mucho mejor definitivamente, porque si va a empezar a pactar y van a empezarle a pedir cosas, su discurso de tercera vía se va a diluir antes de las elecciones de segunda vuelta. Jacobo, quería que me agarro de algo que dijiste, que es esto de la migración del voto entre candidatos para marcar postura y no necesariamente afinidad con el candidato. Y me voy a posar nuevamente sobre las candidaturas de Otto Sonnenholder y de Fernando Villavicencio, de Cristian Zurita, porque todos teníamos la impresión de que quien más fuertemente iba a encarnar esta imagen del antagonista de Correa y el correísmo, con mayor fuerza, con mayor presencia electoral, era Otto Sonnenholder, y al final los números se invierten entre ambas candidaturas. Es decir, lo que tal vez nosotros esperábamos de Otto, que es bordear el 20%, termina sucediendo con la candidatura de Zurita Villavicencio, y lo que nosotros esperábamos hasta hace unas semanas de la candidatura de Villavicencio, es decir, un 7, un 8%, termina siendo la votación final de Otto. Sí, a ver, es claro que Fernando Villavicencio, por la imagen pública que tenía un voto fijo, un voto duro de personas que estaban apoyando sus ideas, su forma de hacer política, etcétera. Esto es claro, es innegable, ¿no? Esto está clarísimo para todos los que analizamos el tema. Pero hay que recordar también que estamos en el Ecuador, ¿no? Y entonces estamos en una cultura donde siempre la víctima recibe el apoyo popular.
donde siempre la persona que consideramos perjudicada recibe el apoyo masivo de la gran mayoría de personas a su alrededor. Entonces, en este contexto, si un candidato es asesinado, no solo va a tener en las urnas el apoyo del voto cautivo que ya tenía, sino también hay otros dos votos que yo creo que influyen en este porcentaje de la candidatura de Zurita. Primero es el voto del ecuatoriano al que le molesta o le da pena la situación y se solidariza con un movimiento que ha perdido la pérdida, que ha sufrido la pérdida de su candidato a la presidencia, y esto es muy, muy creíble en la realidad sociológica del Ecuador. Y también hay personas que votan por esta candidatura como un voto de rechazo a la violencia que estamos viviendo en el Estado. Hay dos cosas que no podemos desconocer que sumaron votos para Zurita. Hay un grupo, eso te iba a preguntar, hay un grupo de indecisos que no tenían la menor idea por quién votar, o si anular o no, y finalmente decidieron, ¿sabes qué? Como un homenaje a Fernando Villavicencio le voy a dar el voto a Zurita. ¿Y eso se representa a este nivel porcentualmente en los resultados? No sé si es la mayoría, pero de que fue importante para que llegue a este bordear el 20, llegó. El día de ayer una amiga mía que siempre vota nulo durante las últimas décadas, siempre vota nulo en las elecciones. Ayer me sorprendió, fue la primera vez que votó y votó todo, absolutamente todo por la lista de Villavicencio. Y le digo, ¿cómo así si tú no eres partidaria de él? Porque me da pena que murió y porque es un voto en contra de toda la violencia que está viviendo esa gente. Entonces, creo que ella no fue la única y creo que esto aglutina el 20%, el que votó por Villavicencio porque comulga con sus ideas y su forma de denunciar y de hacer política. Segundo, el que vota porque le dio pena que lo asesinaran, y ese voto en Ecuador es importante porque el sentimentalismo es muy a flor de piel para nosotros, y el que vota también como rechazo a la violencia que vivimos. Quiero votar nulo, no me gusta ningún candidato, pero le voy a dar el voto a los que están sufriendo porque voy a rechazar esta violencia. Entonces creo que todo eso hace que borde el 20%. Eso con relación a Villavicencio, ¿no? Sonnenholders es otra historia, obviamente, porque hubo muchas situaciones que ahí no manejó correctamente. Empezando porque creo que no era el tiempo, era muy cercano el tema del gobierno de Moreno, muy cercano de haber terminado ese gobierno con todo lo nefasto que fue y lo que la gente aún recuerda. Segundo, su participación no fue excelente en la época de la pandemia y fue un tema de muy criticado de fotografías y de imagen con lo poco que se estaba haciendo. Entonces realmente no creo que vio el tiempo correcto. Adicionalmente, esas fotografías nunca tendremos una seguridad exacta de la reunión supuesta con la viuda de Villavicencio en un hotel de Quito. Todo eso, más, y una vez más lo recalco, el desastre del debate para Otto Sonnenholster. Tenemos que recordar esto. Yo sé que mucha gente cree que el debate no fue relevante, pero en esta elección en el Ecuador, la candidatura de Daniel Noboa nos muestra que el debate fue muy relevante. Sí, no, hablamos, terminado el debate, hablamos de otros candidatos. Totalmente, totalmente. Y esto lo que hizo fue que en el debate veamos un Otto débil, un Otto descontrolado, un Otto que no pudo mantenerse en su discurso, y más bien vimos un ya tópico, un Daniel Noboa fortalecidos, tranquilos, cancheros y totalmente con un buen manejo del escenario. Lograron sacarlo de piso a Otto, que yo pensaba que no era tan sencillo, en realidad, por su personalidad, pero se lo vio afectado por los ataques y luego no logró hacer pie en el ritmo del debate. Le falta experiencia política también, Fernando, ¿no? O sea, tú eres hombre que conoce de política. El hecho de simplemente haber sido vicepresidente de la República y estar como vicepresidente entrando por la ventana, porque no ganó ninguna elección, entrando por la ventana para ser vicepresidente ahí, obviamente no es la mejor escuela para poder decir, ya soy un político recorrido, ya tengo un bagaje y una experiencia, y este piso lo pagó en ese debate y en esta elección. Correcto. Jacobo, tengo que ir cerrando, pero me voy a agarrar de esta pregunta para hacerte la última pregunta. Yo creo que de la parrilla de candidatos, estos 7 candidatos que vimos en el debate, más Cristian Zurita como un octavo participante, ¿alguno de ellos logró concretar en su campaña una identidad que haga que se comunique, que se contacte con su electorado al punto de que su electorado ya se mantenga con él? Es decir,
una suerte de lo que pasa, una suerte de ejercicio como el que pasa con el correísmo, ¿no? Que tú sabes que tiene una porción del electorado que es un voto duro. Alguien más logró consolidar un voto duro, alguien más logró consolidar una imagen personal importante que lo convierte en una figura política. A ver, no sé si una figura política, pero creo que si catapulta o maneja bien la imagen que ha dejado Jan Topic en temas de seguridad, a su empresa le va a ir mucho mejor, ¿no? O sea, no sé si es un capital político, pero sí quedó su imagen vinculada a un hombre duro con relación al manejo de la seguridad, e indudablemente quedó clara su imagen como un hombre que sabe de ese tema. Entonces, si en ese tema encima desarrolla sus actividades empresariales, creo que le va a ser muy válido. No sé si en otro contexto del Ecuador, de aquí a unas nuevas elecciones, pueda volver con el tema de seguridad. Habrá que ver qué pasa con el Ecuador de esa época, ¿no? Y de ahí sí creo que el grupo de Villavicencio, sí creo que si ves la votación de las provincias de la sierra donde está ganando Villavicencio, observas que ahí sí hay un voto que no creo que sea un voto solo porque falleció, sino porque creo que hay personas que comulgan, que están cansadas de tanta corrupción de lado y lado y comulgan con alguien que venga al estilo kamikaze y simplemente desnude toda la corrupción y toda la sinvergüencería de los que estén en las esferas públicas o de los candidatos con la radicalidad que tenía Fernando Villavicencio para hacerlo. Entonces, sí creo que ellos consolidan una posición. No sé si van a saber cómo manejarlo. No sé si tienen la experiencia para poderlo controlar y para poderlo estructurar como lo hizo en su momento el correísmo, lo que le permite gozar siempre de ese 30% de voto duro y fijo. No sé si logren hacerlo, pero creo que en este momento lo han podido tener. Como para terminar y muy rapidito porque se nos acaba el tiempo, alternativas para el correísmo. ¿Qué le queda a Luisa González después de haber, si se puede, sí, hay cosas celebrables, la primera mujer que pasa con una votación tan alta, con más de 10% de distancia con su perseguidora, una segunda vuelta electoral en el universo democrático ecuatoriano, pero también fracasa en el objetivo principal, que era ganar en primera vuelta. ¿Qué le queda a Luisa González para recuperar ese terreno ya para terminar? Sí, bueno, fue la candidatura más golpeada, ¿no? Pienso yo que si no hubiera habido el asesinato de Villavicencio, con los números que vimos ayer, sí es posible que el correísmo hubiera llegado al 40% que necesitaba, porque los 10 puntos prácticamente los tiene. Así que sí hubiera podido ganar en la muerte de Villavicencio y todos los golpes posteriores a la muerte de Villavicencio, lo que hace que no lleguen al objetivo, ¿no? Creo de todas maneras que a pesar de los sectores de la prensa que siempre van a estar contra el correísmo ya por un tema de identidad propia de cada uno de estos medios, es indudable que hay un mérito ahí. Es la primera mujer que pasa una segunda vuelta electoral siendo candidata a la presidencia y eso es un hito histórico para el país. Además que no nos olvidemos, ganó la primera vuelta. Punto. Le guste a la gente, no le guste a la gente, le guste a la prensa, no le guste a la prensa. Es la ganadora de la primera vuelta electoral y con amplio margen de diferencia con el candidato Daniel Noboa. Ahora, lo que sí creo es que Luisa González debe demostrarse más ella. Es una candidata que está apoyada porque es la candidata de Rafael Correa, pero ella creo que tiene mucho potencial personal que puede utilizar en política. Es mujer, es la primera mujer que realmente está de candidata a la presidencia ganando una primera vuelta electoral. Es madre, es manabita. Hay muchas cosas que pueden hacer que la candidatura de ella seduzca a un voto que quizá no votaría por el correísmo, pero sí votaría por una mujer para la presidencia. No votaría por el correísmo, pero quizá no quiere una candidata de Quito y Guayaquil o Cuenca para ser presidente. Quiere que haya otra voz del país que puede ser Manabí representado por ella. Entonces, creo que hay mucho que ella puede explotar para también convencer, no quizá en ideas, no quizá hacer que de la derecha vayan a un electorado a pasarse a las ideas de izquierda, pero sí puede ella como persona hacer que mucha gente vote por Luisa González persona. Y eso creo que está faltando y veremos si lo hace en la segunda vuelta o en esta campaña para la segunda vuelta. Correcto, está todo por verse, Jacobo, está todo por analizar, así que te esperamos nuevamente para continuar con este análisis en una siguiente entrevista. Te mandamos un gran abrazo a Jacobo Quintero Tuma, directísimo amigo
de esta casa y analista político desde la realidad, Jaco, como decíamos, una realidad cambiante en este país. Así es, gracias por la invitación, Fernando. Un gusto estar aquí. Hasta luego.